Hola, ¿qué tal amigos de redes sociales? Me encanta saludarlos esta tarde de jueves. Hoy tenemos un invitado muy especial y realmente estoy muy agradecida con el señor Guillermo González Camarena, nada más y nada menos que el hijo de Guillermo González Camarena, el gran inventor del sistema de televisión a colores, entre otros inventos. Y es que estamos haciendo un humilde pero muy cariñoso y respetuoso homenaje a los 101 aniversario del natalicio de su señor padre. Don Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Platíquenos dónde estamos, dónde empezó toda la historia. Muy bien, bueno, estamos en Abre 74. Mi papá nació en Guadalajara en 1917, el 17 de febrero. Pero cuando tenía un año de edad a mi abuelo le dio cáncer. Y el tratamiento de cáncer en la ciudad de Guadalajara en aquella época pues no era el adecuado. Por esta razón la familia se trasladó a vivir a la Ciudad de México. Y se trasladaron precisamente aquí, a Abre 74, que actualmente ocupa este hotel. Pero en 1919, que es cuando se vinieron a vivir aquí, había sido la embajada del Imperio Austrohúngaro, mismo que desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Compraron esta casa y aquí se vinieron a vivir la familia de mi abuela y los 8 hermanos, del cual mi papá era el séptimo hijo. Y dentro de esos hermanos pues, había uno que era pintor, Jorge González Camarena, y Guillermo, que era científico. Cuando muy joven era sumamente curioso, le encantaba la tecnología. Desarrolló una planta de energía en aquella época. El suministro de energía eléctrica en la Ciudad de México era muy irregular, se iba la luz constantemente. Entonces él hizo una planta que para garantizar la energía eléctrica a la casa, y les cobraba 1 centavo a cada uno de los integrantes de la casa mensual para poderles suministrar. Desarrolló una alarma sísmica. A los 12 años construyó su primer radiotransmisor. Descubrió la televisión muy joven. La televisión estaba naciendo en aquella época. Y la descubre y empieza a investigar. Era un autodidacta insaciable. Y empieza a tener contacto con lo que era la televisión en aquella época. Hay que pensar que no había nada, no existía la televisión. Entonces su primer propósito fue construir su primer equipo de televisión, y lo hizo en esta casa, en los sótanos que ocupaban uno el hermano pintor y otro el hermano científico, los dos dedicados a los colores, curiosamente, uno al color de la pintura y el otro al color de la ciencia. Construye su primer sistema de televisión en 1934, a la edad de 17 años. En 1936 hace su nueva cámara, pero él tenía toda la intención de ver color con su sistema. Entonces empieza a investigar y a experimentar con una serie de cosas. Descubre que esto fue fundamental, que los 3 colores primarios para televisión eran el rojo, verde y azul, que es lo que sigue imperando actualmente en todo lo que vemos en televisión. Ese es su gran descubrimiento, que no fue patentable. En 1939, por fin logra ver color en la televisión y diseña un sistema que, basado en los 3 colores sincrónicamente armonizados con el barrido de la televisión, logra ver color. En 1939 inicia las gestiones de su patente en México, y en 1940 le es otorgada la primera patente de televisión en el mundo, por lo que es muy reconocido. Él quiso patentar en Estados Unidos, pero lamentablemente pues no le alcanzaba el dinero. Intentaron hipotecar esta casa para poder sufragar el gasto de la patente,
pero el costo, le daban 2,000 pesos por la hipoteca y no era suficiente. Ahora él, entre muchas otras cosas, pues era compositor. Y compuso muchas canciones, pero hubo una que un conjunto tapatío de músicos llamado Los Hermanos Reyes lo utilizaron para ponerlo en su álbum. Y ese disco, por esa canción, ganó el disco de oro de ese año. Y gracias a las ganancias que obtuvo por Río Colorado, por el disco de oro, pudo pagar la patente en Estados Unidos. Wow. Entonces, ya patentado en México y Estados Unidos, él siguió trabajando muchísimo, empezó a armar varios equipos y en 1946 inaugura la primera estación de televisión experimental en México. Como él estaba invadiendo el espectro, fue a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a solicitar un permiso para transmitir y le dije, necesito un permiso porque estoy transmitiendo televisión. A lo que en la Secretaría le dijeron, ¿tele qué? No sabían de qué estaba hablando. Entonces le digo, no hombre, tú transmite. Y dice, no puedo transmitir porque él era muy disciplinado. No puedo transmitir si no me autorizan ustedes a invadir el espectro. Necesito una autorización. Y le digo, bueno, tú eres radioaficionado, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son tus siglas? XC1GC. Bueno, transmite con esas siglas, transmite tu televisión. Dice, bueno, pero por favor me lo pueden dar por escrito. Entonces le dieron una autorización para transmitir bajo las siglas XC1GC, Canal 5. Él eligió el Canal 5 porque estaba en medio del dial. Y él decía que para ir al 2 o para ir al 13 tenías que pasar por el 5. Por eso fue el primero en escoger un canal. Siguió avanzando en 1947, hacía pequeños programas de discurso, de educación, de entretenimiento, pero en 1947, en el informe presidencial de Miguel Alemán Valdés, se hace una exposición objetiva presidencial que se transmitió desde el Palacio, el Palacio de Comunicaciones, que era lo que es ahora el Museo Nacional de Arte. Desde ahí se hicieron varios programas en esta exposición que se ilustraba lo que se había hecho durante el año en el informe del presidente Miguel Alemán Valdés. Al siguiente año se hizo desde el Estadio Nacional la misma transmisión, de una transmisión con distintos programas, la segunda exposición objetiva presidencial. Él seguía inventando y seguía experimentando, y se utilizó su invento para la educación médica. Entonces, por primera vez se podían ver las operaciones a distancia y el público que podía ver, gracias a la televisión, las operaciones podía asistir. En 1952 se inaugura en la Universidad Nacional Autónoma de México la primera estación de televisión a color en el mundo, con el fin de enseñanza de la medicina en la Escuela de Medicina. Y entonces se podían ver operaciones y se podía ver desde arriba con una cámara que se manejaba a control remoto, suspendida desde el techo, que era originalísima porque no existía otra, por supuesto a color, en ninguna parte del mundo. En 1952 también se inaugura su estación de televisión ya como canal comercial, XHGC Canal 5, que XH quiere decir Televisión de México. El Canal 5 nace independiente en la calle de José María Marroquí y competía contra el Canal 2, XDW, y contra el Canal 4, que estaba en la torre de la Lotería Nacional. Pasan los años y la competencia era tan acre que deciden fusionarse los tres canales en lo que se llamó Telesistema Mexicano 2, 4 y 5. Poco más adelante,
él sigue experimentando, empieza a, por la calidad de su sistema, la Universidad de Chicago le pide un sistema y es el primero en exportar a Estados Unidos tecnología de punta con un equipo de televisión a color que se instaló en la Universidad de Chicago, Columbia College. Más adelante, él patenta el sistema, el Vidicon de barrido horizontal, que era un hallazgo en ese momento porque hacía que la armonía y la sincronía jugara un papel definitivo. En 1962 patenta el sistema bicolor simplificado, que es el último de sus sistemas, en el que todo se componía, la gama de los colores se lograba con 2 tubos de bicolores, que después se comercializó en el mundo como Trinitron en Sony, después de su muerte. En 1963 se hacen las primeras transmisiones públicas de televisión a color con el sistema bicolor simplificado, en una hora que pasaba de 8 a 9 por XHGC Canal 5. Y en 1964 empieza a trabajar con su última patente, que era el sistema para ver color en cualquier televisor en blanco y negro, que originalmente se hicieron varias pruebas. La primera prueba se hizo en Guadalajara y la gente se quedó de una pieza cuando pudieron ver colores en sus receptores de blanco y negro. ¿Aquí se hicieron las primeras pruebas? No, esto fue ya en Televicentro de Guadalajara. Esto fue en Televicentro de Guadalajara. Aquí hubo una primera antena, ¿no? Aquí fue la primera antena, pero era de una cobertura muy limitada. Porque pues, el estudio además era muy pequeño, se hacían noticieros, se hacían programas educativos. Mi papá siempre pensó que la televisión debería de servir para educar. Era su primer, pero no aburriendo, sino hacer un entretenimiento divertido y educativo. Ese era su verdadero objetivo. Por esto, él fue el que planteó, ya con Agustín Yáñez siendo secretario de Educación Pública, la posibilidad de establecer la telesecundaria en combinación con Álvaro Gálvez y Fuentes, el famoso bachiller, y se dieron los primeros pasos para establecer la secundaria en el mundo. Don Emilio Azcárraga Vidaurreta tenía el propósito de que las Olimpiadas de México de 68 fueran las primeras en transmitirse a color, y para ello se iba a implantar el sistema mexicano bicolor simplificado de mi papá para que la Olimpiada se viera a color en todo el mundo. El sistema bicolor simplificado era mucho más económico que los sistemas estadounidenses y europeos que regían en ese momento, que todavía no se habían implantado, pero era mucho más barato. Vamos, un aparato televisor de SBS costaba aproximadamente la mitad de lo que costaba el del sistema NTSC estadounidense. Para mayo de 1965 estaba planteado que la compañía Majestic, propiedad de Azcárraga Vidaurreta, fabricara televisores para todo el mundo, para ponerlos a la venta al público. Pero lamentablemente el 18 de abril de 1965, viniendo de Veracruz, después de haber ido a Las Lajas, a la repetidora de televisión, sufre un accidente y pierde la vida. Yo iba en el automóvil con mi hermano y salvamos la vida milagrosamente porque el coche quedó destrozado, pero desgraciadamente no hubo quien siguiera con el proyecto de
televisión a color en México. Y entonces Emilio Azcárraga Vidaurreta habló con el presidente en aquella época y le dijo de que para hacer la primera Olimpiada transmitida a color tendrían que utilizar el sistema estadounidense, el NTSC, para que se cumpliera ese propósito. Después, de todas maneras, el sistema bicolor simplificado, aparte de que lo usó Sony y lo adoptó la NASA para todos sus viajes internacionales, interplanetarios. Es más, el Voyager llevaba sistema bicolor simplificado y existe un testimonio por ahí en YouTube del director de comunicaciones de la NASA, donde da un testimonio muy amplio del uso del sistema bicolor simplificado. Finalmente, pero aquí todo empezó. Aquí se hicieron las primeras transmisiones de televisión en México. Aquí estaban los estudios, aquí estaba la torre, aquí estaba intercomunicados el estudio del muralista Jorge González Camarena y el laboratorio de Guillermo, mi papá. Y pues lamentablemente la casa ya no existe, pero de todas maneras es muy emocionante estar parado aquí. Debo confesar que yo tenía mucho tiempo que no venía aquí, pero es muy agradable ver la colonia, respirar estos árboles y estar en este momento parados aquí. Todavía siento como que si estuviera por aquí. ¿Usted todavía vivió aquí algunos años? Yo ¿Ya no? viví 6 meses aquí, los primeros meses de mi vida. Desde que nací hasta los 6 meses. Entonces, no tengo mucha memoria para acordarme de eso. Pero, sí viví aquí. Vine de muy chiquito antes de que se demoliera la casa. Hay fotografías que lo testimonian, que yo estaba ahí parado. Pero no, yo viví los primeros 6 meses de mi vida, los viví en esta casa. Wow, qué recuerdos. Bueno, pues si quieren vamos recorriendo un poquito las calles de la colonia Juárez. Bueno. Si está usted de acuerdo. ¿Sí? Podemos ir a alguna de las escuelas que estudió su padre. ¿Cómo no? ¿Sí? Claro. Bien. Y nos vamos a ir caminando y... Sí, Ah, claro. ¡qué bárbaro! ¿Cómo ve ahora la tecnología que podemos transmitir en vivo a través de teléfonos? Es una maravilla. Es una maravilla y de alguna manera pues es un parteaguas que va a cambiar con el sistema de la televisión, ¿no? Porque la gente ya no acude a la televisión. Ha habido una baja de televisores encendidos en los últimos años. La televisión está arrinconándose hacia los eventos deportivos, algo de noticieros y espectáculos, pero muy especiales. Porque uno ya es su propio programador. Los programadores de televisión siempre hemos tratado de adivinar qué es lo que quiere ver la gente, con algún éxito, con mucho éxito o con poco éxito. Pero ahora la gente ya decide qué quiere ver, en qué momento. Hay cosas que no se pueden evitar, como un partido de fútbol o el Super Bowl o la entrega de los Óscares o eventos de este tipo que pues, es indefectible, que se tienen que ver en el momento, tiempo real, en tiempo y forma, cuando están sucediendo. Y pero fuera de eso, sin embargo, hay manera de verlos a través de las redes sociales y verlo a través de plataformas que están dedicadas a ello, ¿no? La televisión se tiene que adecuar a esto, porque además ya se puede ver lo que capta la computadora y el teléfono, se puede ver en una pantalla plana y con mucha calidad. Se está transmitiendo con 4K y se está transmitiendo con muchas cosas, ¿no? La televisión tiene que cohabitar con la nueva tecnología. No creo que vaya a desaparecer nunca, porque lamentablemente
como todo recién nacido, las redes sociales están abusando un poco de su inmediatez y hay mucha información falsa que recorre que recorre el espacio cibernético y la gente no lo toma como fidedigno. Entonces de repente tenemos gente que cree que comer chicharrón te puede dar la vida eterna, o que tal o cual candidato a la presidencia de la República es hijo de marcianos, ¿no? Y la gente lo cree porque está en internet. Y esto es la única defensa que tiene la televisión, es la veracidad. Entonces va a tener que ser mucho más fidedigna la televisión para poder sobrevivir al impacto de las redes sociales. Porque desgraciadamente la gente que consulta la televisión, o el que consulta las redes sociales, no tiene manera de corroborar la veracidad de las cosas que hay. Bueno, estamos llegando ya a la secundaria. Obviamente es un edificio mucho más reciente a cuando estudió mi papá, pero esta es la secundaria número 3, donde cursó. Yo creo que el camino que seguimos fue el camino que seguía mi papá para llegar a la secundaria. Y aquí, esta es la entrada. ¿Sí? Es Avenida Chapultepec. Sí, este edificio obviamente es de la década de los 60s o 70s, ¿no? Entonces mucho más reciente. Increíble. ¿Aquí estudió su papá la secundaria? Aquí estudió mi papá la secundaria, sí. En este predio, porque el edificio, repito, es completamente contemporáneo, es mucho más actual. Y él estudió secundaria, pues en la década de los años 20, ¿no? No creo, No, esto es este tipo de arquitectura, que es la arquitectura funcional que diseñó Juan O'Gorman. Juan O'Gorman lo conocemos por sus murales, por su obra plástica, pero fue un gran arquitecto. Fue quizá uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Y este tipo de arquitectura, la arquitectura funcional, pues fue diseño de él. O fue ideada por él, sí. Uno pasa por aquí y ni siquiera se imagina las personalidades del señor padre Sí, que vino de pequeño. sí. Aquí hay un salón con el nombre de mi papá. Sí. Y el salón que se dedica al taller eléctrico. A mí me invitaron alguna vez a inaugurarlo. Por eso vine. Y también vine conmigo, yo la invité a Malita Gómez Cepeda. Ella me acompañó, que fue la secretaria de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, y después fue la vicepresidenta de Enlace de Televisa. ¿Perdón? No, ella era la secretaria de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. No, sí. Pero después fue vicepresidenta de Enlace de Televisa. O sea, era la que enlazaba todas las vicepresidencias con la presidencia. Ya en la época de Emilio Azcárraga Milmo. Era muy aplicado su papá, seguramente. ¿Cómo? Era muy aplicado. Sí. Pero era un autodidacta absoluto, se bebía todos los libros. Le encantaba leer a Hegel, le encantaba leer, pero también le gustaba mucho la literatura. Le gustaba muchísimo, curiosamente, todo lo que tiene que ver con él tiene que ver con colores. Había
El cuento del bosque de colores era su libro favorito. La canción con la que pudo patentar el sistema de Estados Unidos era El Río Colorado. Todos son colores. ¿Pero cómo fue que compuso? ¿De dónde salió? Le fascinaba la música. Todos los hermanos se reunían y tenían bohemiadas y cantaban todo el tiempo. Canciones muy antiguas, de la época revolucionaria y anterior al siglo XIX, y se juntaban todos. Mi tío Jorge tocaba muy bien el violín, mi tío Carlos era un extraordinario guitarrista, mi tío Luis pianista, o sea, todos se juntaban y formaban ese conjuntito y hablaban y pasaban veladas maravillosas. Y de hecho, todos componían. Mi abuelo era compositor. Mi abuelo tiene un vals por ahí que es una maravilla, que él compuso, que todavía lo tocamos algunos de los que lo escuchamos. Porque lo tocaban todos los hermanos. Y mi tío Jorge también tenía algunas composiciones musicales. Él no hizo canciones, pero tenía varias composiciones musicales. Mi tío Jorge también tocaba la armónica. Era un conjunto muy así. Entonces la música formaba parte de la familia González Camarena. Entonces de ahí es que fue y se convirtió en compositor. O no se convirtió, era compositor nato. Nació siendo un compositor. Familia de talentosos, oiga. Pues sí, y muy inquietos, ¿eh? Ese es, si me preguntaran cómo podría definir yo a mi papá, pues era un hombre sumamente curioso y muy inquieto. Inventó, cada vez que veía algo, ideaba 20 maneras de mejorarlo. Y eso le disparaba mucho más ideas. Todo el tiempo estaba inventando cosas. Hacía juguetes, hizo muchísimos juguetes diseñados por él. Tenía barcos a control remoto, tenía aviones, hizo un platillo volador un día, y todo lo hacía por jugar. Dicen que nunca dejó de ser un niño. Y yo lo puedo comprobar. Para mí era muy divertido ser hijo de él. Porque todo el tiempo estaba haciendo cosas. Y hacía juguetes, y hacía barcos, le encantaba la magia. Tenía 2 maletas llenas de trucos de magia. Y en las fiestas, él salía y hacía trucos de magia y deleitaba a todo el mundo. Perteneció también a la Asociación de Astrónomos. Era su fascinación. Bueno, es que le gustaban tantas cosas. Yo creo que su gran amor era México. Lo que más le gustaba decía uno de sus maestros que era un mexicano de tiempo completo. Y pero otro de sus fascinaciones era la astronomía. Y se construyó varios telescopios para poder explorar. Entonces, siendo muy joven, la Sociedad Astronómica de México lo nombró miembro de número y era reconocido entre los astrónomos mexicanos. Le gustaba mucho investigar. Entonces, ¿qué tierra hay más fértil que el universo para investigar algo? Aquí hay un fan de su padre. Bueno, hay muchos, pero aquí se manifiesta uno, Carlos Martínez. Dice que es fan de su padre desde que era niño. Ah, sí. Carlos Martínez. Ya. Ajá. Sí. Bueno, desde luego nosotros en casa teníamos varios telescopios y muchas veces subíamos a la azotea a ver los planetas con él y él nos explicaba siempre nos platicaba todo lo que le inquietaba. Entonces viajar con él era pues valga la redundancia, era un viaje, porque nos iba contando por dónde pasaron los aztecas, por dónde llegó Cortés, de dónde llegaron los primeros habitantes al Valle de Anáhuac, porque él tenía pues
muy claro dónde era. Estamos llegando a la escuela Horacio Mann, que es donde estudió la primaria. Este sí es un edificio de aquella época, es porfiriano totalmente. Y aquí estudió la primaria. Horacio Mann. Hermano, es educador, hermano de Thomas Mann. Thomas Mann, el filósofo, escritor alemán. Justamente estamos en Abraham González y Chapultepec. Exactamente. Así, enfrente del mercado. Y esta escuela pues sí sigue siendo exactamente la misma, ¿no? El edificio, quiero decir. Claro. ¿Se puede apenas uno imaginar los años 20? Sí, sí, sí. Los años 20. ¿Quién iba a pensar? Y obviamente a distancia a pie de la calle de Abre, ¿no? Entonces pues, este era un recorrido que hacía diariamente en las mañanas para llegar a la escuela. Es increíble cómo pues la parte más importante de su vida, los momentos más importantes, tuvieron una cercanía tan próxima geográfica, ¿no? Vamos a 3 cuadras, a 2 cuadras. Aquí a 2 cuadras está Televicentro, Avenida Chapultepec 18, que es pues donde terminó sus días como director de Canal 5, fundador primero del Canal 5 independiente, y después se integró aquí, en este edificio, que originalmente era Radiópolis, porque cuando se puso la primera piedra, que fue en 1948, don Emilio Azcárraga quería hacer un emporio radiofónico, pero al descubrir la televisión se dio cuenta de que el verdadero futuro de las comunicaciones estaba en la televisión. Entonces Radiópolis se convirtió en Televicentro y aquí se integraron los 3 canales que había en la primera mitad del siglo, de la década de los 50, el canal 2, 4 y 5, pues aquí se situaron. Y los 3 se cambiaron aquí. El canal 4 se vino de la Lotería Nacional y el canal 5 de José María Marroquí, y se integraron en Avenida Chapultepec 18. Desde que él estaba en la primaria, entró a Televisa, ¿cuánto tiempo pasó? A Telesistema Mexicano. Televisa Mexicana, ¿no? Pues lo que pasa es de que él entró a Telesistema, él en la primaria, vamos a decir que terminó a los 12 años, o sea, en 1927, y Televicentro se inaugura en 54. Entonces, pues pasaron casi 30 años, 29. Porque entre ese punto y el otro vino toda la aventura de XHGC Canal 5 independiente, de la primera estación de televisión en México, de la primera estación educativa a color en el mundo, todo lo que fue su vida, la construcción de los equipos que se exportaron, a Estados Unidos, que se construyeron en los laboratorios GONCAM, que estaban ubicados en la calle de Popotla, en el barrio de Tacuba, en México. Entonces, pero esta parte de lo que es la colonia Juárez y Televicentro, pues todo está caminando, todo está a pie. Y él era un hombre que, pues repito, muy inquieto, curioso, muy sensible. Río Colorado es una canción muy bonita, se puede encontrar en YouTube, incluso la versión original de los Hermanos Reyes, que no es la mejor, pero fue la que ganó el disco de oro. Se puede encontrar en las redes sociales. Esa es la gran ventaja de las redes sociales con la televisión.
que tenemos accesibilidad a cosas que antes no podían existir. Yo durante muchos años quise buscar la versión original de Río Colorado y no la encontré. Y un día se me ocurrió buscarla en YouTube y luego salió. Es una maravilla. Es una accesibilidad impresionante a todo. Todo el conocimiento humano está resumido en la red, en el ciberespacio. Lo que tenemos que hacer es aprender a buscar. Nada más. No, admiró muchísimo a Edison, muchísimo. Lo admiraba mucho, porque encontraba muchos puntos en común. Tenía varias biografías de Edison en su biblioteca personal y las leía todas. Y siempre nos platicaba anécdotas de Edison con un entusiasmo como si fueran propias. Entonces, tenía una gran admiración por Tomás Alva Edison. A Tesla, con quien sí podría haber tenido contacto, no lo conoció. Es más, de los inventores de la televisión en blanco y negro, con el que tuvo contacto muy cercano fue con Lee de Forest, que es el que inventó el tubo triodo, gracias al cual se pudo llegar a la televisión tal y como como se conoció durante muchos años, porque ya se convirtieron el barrido en 525 líneas, 30 campos, en fin. El tubo triodo de Lee de Forest fue el que pudo consolidar la televisión. Y Lee de Forest vino a México específicamente a conocer a mi papá, cuando mi papá tenía 22 años. Niño. Oiga, ¿nos puede platicar? Hay muchos mitos o versiones sobre el tema de la patente. Al final, ¿cómo fue que se consiguió patentar tanto en México como en Estados Unidos la patente del sistema de televisión a color? Bueno, la patentabilidad de una cosa está basada en tres cosas, siempre en tres elementos fundamentales. Originalidad, primero, o sea, que no exista algo parecido. Labor inventiva, que le llaman los abogados de propiedad industrial, que es un ejercicio de experimentación e investigación. Y el tercero es factibilidad real de industrializarse y viabilidad de comercializarse. El sistema tricolor simplificado, sin duda, reunía los tres requisitos, pero sin asomo a equivocación. La televisión prácticamente no existía en ese momento. O sea, estaba en fase experimental, no tenía un uso real. Se habían hecho algunas transmisiones. Se transmitió la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, pero en circuito cerrado. Se hizo hicieron transmisiones en la Feria Mundial de Nueva York, pero todo era más como curiosidad que como una aplicación práctica. La televisión no se había implantado. Además, viene el brote de la Segunda Guerra Mundial, que entorpeció el surgimiento de la televisión. Ahora, conociendo históricamente en aquella época, los involucrados directamente con el desarrollo de la televisión en blanco y negro estaban debatiéndose por hacer un sistema de televisión a color. Y ellos competían entre sí. Estamos hablando de el estadounidense Philo T. Farnsworth, de Sworkin, ruso nacionalizado, John Logie, que es el británico que primero hizo una cobertura de televisión, y entre ellos estaba el que le dio forma a las transmisiones de televisión, o sea, el que diseñó, que era Sarnoff,
también de ascendencia rusa. Todos ellos estaban viendo a ver quién ganaba en conseguir ver color en la televisión. Mi papá no estaba compitiendo con ellos. Él quería que su sistema se viera a color como una mejora para su equipo. Y sin saberlo derrotó a todos los demás. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, en Suiza, le otorgó la medalla de oro de la medalla de oro de la OMPI a mi papá por ser el primer sistema de televisión a color que existió en el mundo. No hay otro sistema de televisión a color. Y todos los sistemas, todos, repito, ya lo dije hace rato, están basados en los principios que él descubrió. Todo está fundamentado, es como el foco de Edison, para poner un ejemplo. El foco de Edison, él no pudo patentar que el carbono 614 fue el elemento que al alto vacío se mantiene incandescente. Pero sí pudo patentar el foco. Y todos los focos que conocemos están basados en el principio que él descubrió. Bueno, así es todo lo que es televisión a color. O sea, las pantallas de los teléfonos, de las computadoras, de todo lo que conocemos está basado en esos mismos principios. Bien, y hablando de televisión, ¿le parece bien si nos acercamos? Bueno. Televisa algunos metros solamente para que nos platique toda su experiencia. ¿Usted también siguió los pasos de su padre? Me dediqué a la televisión. Hay una anécdota impresionante. Un día mi papá me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande, cuando creciera. Yo tenía 13 años cuando murió mi papá, o sea, esto me lo debe haber preguntado a los 10 años. Le dije que quería dedicarme a la televisión. Y se volteó a verme muy serio, estábamos mi hermano y yo, y nos dijo a los dos: primero muerto a que ustedes se dediquen a la televisión. ¿Por qué? Es un misterio. ¿Me explico por qué? No, sí sé. ¿Qué quiere decir? Sí sé. Pues lo que pasa es de que, hablando abierta y francamente, a él le quitaron su canal de televisión. ¿Quién se lo quitó? Un señor que trabaja de dueño ahí. ¿Sí? Pues ¿Se lo quitaron? se lo fueron comiendo. Mi papá no era empresario, mi papá era científico. Entonces, cada vez que había una junta una asamblea de accionistas y una determinación por reinvertir o por ampliar la inversión, pues mi papá no tenía capital para hacerlo. Entonces, decía: muy bien, nosotros lo hacemos y tú me pagas con acciones. Y le fueron comiendo el mandado hasta que se lo acabaron. Pues yo creo que por eso es esa respuesta. O sea, a él no le fue bien en la sociedad del sistema mexicano. Como socio, se quedó sin canal. Él fundó el primer canal de televisión en México y a la vuelta, cuando él murió, tenía un mínimo porcentaje de lo que eso fue. Él fue el alma. ¿Sí? Entonces no estaba a gusto. Además, él disfrutaba mucho más con la investigación y con todo lo que a él hacía que en la televisión. Además, no tenía nada que ver con el modelo que él quería que la televisión tuviera propósitos sociales y educativos. Y la televisión dejó de tener eso hace muchísimos años. Entonces, él no estaba a gusto con el modelo de televisión que había, de ninguna manera.
Y estamos hablando del año 65, cuando la televisión era mucho más bonita que ahora, si se me permite decir. Señores, libertad, todo. ¿Hacia dónde va la televisión, por último, señor? La televisión va a una forzosa convivencia con el espacio cibernético. El espacio cibernético, aunque es mentira, sentimos todos los usuarios que nosotros lo controlamos. La televisión es incontrolable. La televisión nos manipula y nos dice qué desodorante usar, qué jabones comprar, qué no sé qué. Las redes o el espacio cibernético nos da libertad de desechar o aceptar todo lo que tenemos. Tenemos libertad de ver lo que queramos. Ya podemos ver todo lo que escogemos en el espacio cibernético, lo podemos ver en las pantallas planas. Entonces la televisión va a tener que aprender a convivir, como lo hizo el radio en su momento con la televisión. Finalmente el radio llegó a ser, seguía siendo, el medio con mayor penetración, a pesar de la existencia de la televisión, porque todo el mundo tenía radio en cualquier parte, en el coche, en el taller, se podía estar oyendo radio durante el trabajo y no pasaba nada. La televisión había que dedicarle un poco más de tiempo. Pero en este momento, la explosión de la utilización de los teléfonos y las computadoras en este momento es impresionante. O sea, hay 60 millones de teléfonos en México. Esto la televisión se tardó cerca de 70 años en alcanzarlo. Y el teléfono lo alcanzó en un récord de 10 años. Está hablando del teléfono inteligente, ¿no? Claro. Señor, le agradecemos muchísimo, de verdad, que se haya tomado el tiempo y la molestia No, hombre, con nosotros. al contrario. Un merecido y sencillo homenaje a la memoria del señor padre al 101 aniversario, natalicio el 17 de febrero. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias.